Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Reconocemos el uso del tiempo libre como nuestro derecho, ya que la pandemia y el confinamiento puso en evidencia la organización de las familias para las tareas del hogar que realizan los niños y las niñas, asumiendo como por ejemplo el cuidado de sus hermanos y hermanas menores, las labores domésticas, apoyando en las tareas agrícolas, así como en la crianza de animales. Sin embargo, los niños y las niñas dejan de lado el juego recreativo que limita su capacidad de crear, imaginar, de establecer vínculos y realizar sus representaciones propias de su edad, tomando las referencias o como referencias las vivencias culturales. Es decir, los niños y las niñas no disponen de un tiempo libre que sea utilizado para dedicarlo a realizar estas actividades. Así es, Rocío. Por ello, vemos la necesidad que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores y a través de los insumos que aportarán en las áreas de ciencia, tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a las interrogantes de ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo libre? ¿De qué manera podemos utilizar nuestro tiempo libre? Y como producto de las actividades que se realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán una propuesta con estrategias que motiven y generen compromisos para el buen uso del tiempo libre. Sí, Wilfredo. Y para la elaboración de la propuesta con estrategias, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Elabora una tabla de doble entrada indicando las formas geométricas bidimensionales, cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, que utilizará para elaborar su juguete favorito. Describe estas formas mediante sus elementos, número de lados y vértices. Construye un juguete favorito utilizando formas geométricas bidimensionales como el cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. Describe estas formas mediante sus elementos, número de lados, vértices y usando dibujos. Se relaciona con los demás a partir de la elección de actividades en su tiempo libre y participa en la elaboración de una propuesta de estrategias para el buen uso del tiempo libre. Escribe textos sobre el uso del tiempo libre, agrupando las ideas en oraciones, incorporando vocabulario de uso frecuente, utilizando la mayúscula y el punto final. Revisa el texto escrito en relación al propósito y destinatario, el uso de los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Explica cómo crear objetos o inventar puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. Diseña su solución tecnológica utilizando dibujos, describiendo sus partes y procedimientos, indicando las herramientas, instrumentos y materiales a utilizar. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Sí, Wilfredo. Por ello el día de hoy iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. En la primera sesión explicarán por qué crear objetos sería una actividad a realizar en nuestro tiempo libre y en la segunda sesión inventarán sus juguetes para divertirse con ellos. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos
para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Explicamos por qué crear objetos sería una actividad a realizar en nuestro tiempo libre. Y el propósito de la sesión será explicar que el quehacer tecnológico puede ser una actividad a realizar en el tiempo libre. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre el por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad interesante para realizar en el tiempo libre. Segundo, dialogarán con un familiar sobre el por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad interesante para realizar en el tiempo libre. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, elaborarán texto acompañado de dibujos sobre el por qué crear objetos satisface sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. Cuarto, elaborarán un texto acompañado de dibujos sobre el por qué crear objetos satisface sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca los útiles escolares que van a utilizar, por ejemplo, su cuaderno de apuntes, su lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que el trabajo de esta sesión y de las siguientes lo utilizarán como insumos en la propuesta con estrategias que motiven y generen compromisos para el buen uso del tiempo libre. Así que atentos a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy comentándoles la siguiente situación. Las primas de Rosita llegaron de visita a su casa y se quedaron muy sorprendidas con los juguetes que ella misma había construido. Rosita les contó que en la escuela aprendieron a diseñar y a construir unas herramientas ecológicas, porque necesitaban para sembrar en el huerto y no tenían dinero para comprarlas. Desde aquel día y en las medidas de sus posibilidades, Rosita utiliza su tiempo libre para crear objetos que puedan ser útiles para ella y sus familiares. ¿Y ustedes, niños y niñas, qué creen acerca de lo que hace Rosita en su tiempo libre? ¿Creen que crear objetos sea una buena idea de qué hacer en nuestro tiempo libre? ¿Por qué? Rocío, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a resolver estas interrogantes? Excelente idea, Wilfredo. Niños y niñas, vamos a plantearles la pregunta sobre la cual trabajarán el día de hoy. La pregunta es: ¿por qué crear objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, a repetir la pregunta. ¿Por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? ¿Por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Una vez más. ¿Por qué crear o inventar objetos
podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Van a dialogar con su familiar sobre la respuesta a la pregunta. También pueden decirle a su familiar que les dé las ideas que ellos tienen respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces comencemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. Muy bien, vamos a empezar a escribir. Inicien. Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces vamos a continuar porque es el momento en que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta van a necesitar información. Amiguitos, ¿dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a elaborar unos dibujos simples de dónde creen ustedes que podrían obtener la información. Vamos, tienen un momento para dibujar, así que comencemos. ¿Terminaron sus dibujos? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué fue lo que dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre los inventos, la radio, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Muy bien pensado, niños y niñas. Felicitaciones, niños y niñas, por el excelente trabajo que están realizando. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir de su casa a buscar un libro o ningún material informativo que podrían necesitar para hacer el trabajo. Lo que sí podrían hacer es que, además de escucharnos, puedan conversar con un familiar para que conozcan las ideas que ellos tienen de estos temas. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con el COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre los alimentos. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas. Voy a iniciar la lectura, así que presten mucha atención. El título es Podemos ser inventores y dice así: un objeto es cualquier cosa artificial que ha sido creada por el ser humano para satisfacer sus necesidades o las de otros. Por ejemplo, cuando alguien tuvo la necesidad de unir dos pedazos de tela para hacer su ropa, se le ocurrió inventar una aguja. O cuando alguien quiso iluminar sus casas y las calles, inventó un foco. Estos objetos pueden ser tan simples como la aguja o tan complejos como un foco. Son producto de un proceso creativo, es decir, para obtenerlos han seguido una serie de pasos.
Los pasos que conforman este proceso creativo son: 1. Identificación del problema o necesidad. Aquí se determina cuál es el problema o necesidad o deseo y se piensa sobre las formas cómo solucionarlo, es decir, qué objeto crearemos como solución al problema seleccionado. 2. Diseño del objeto. En esta parte se dibuja ese objeto a crear. Se señalan sus partes, se indica qué materiales se usarán para construirlo. 3. Construcción del objeto. Aquí se construye el objeto que resolverá el problema. Se manipularán muchas herramientas y materiales. 4. Validación del objeto. En este paso se pondrá a prueba el objeto creado o construido, es decir, vamos a ver si funciona o no, para ver qué cambios o ajustes tenemos que hacerle. Y finalmente 5. Presentar el objeto, que es la solución. Aquí se muestra el objeto en su versión final, ya con todos los cambios y ajustes realizados. Las personas que realizan las actividades de este proceso aprenden a desarrollar su creatividad, a resolver problemas, a manipular distintas herramientas e instrumentos y aprovechar los distintos recursos que tenga, entre otras habilidades. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Para qué se crearon los objetos? ¿Para qué se crearon los objetos? Segunda pregunta. ¿Creen que puedan crear objetos en sus casas? ¿Qué objetos crearían? ¿Por qué? ¿Creen que puedan crear objetos en sus casas? ¿Qué objetos crearían? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Qué beneficios creen que puedan obtener si comienzan a crear objetos en su casa? ¿Qué beneficios creen que puedan obtener si comienzan a crear objetos en su casa? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Con los datos que se han obtenido en la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas, es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con la ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hice y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta. ¿Por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Vamos, empiecen a escribir.
¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto que explique por qué crear objetos o inventarlos les permite satisfacer sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. De igual forma, van a realizar dibujos que acompañan al texto. No lo olviden, al finalizar el programa, utilizarán la respuesta final para escribir el texto que explique por qué crear objetos o inventarlos les permite satisfacer sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. No se olviden que, de igual forma, van a realizar dibujos que acompañen al texto. Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, van a comentar con sus padres y familiares sobre lo que han aprendido este día y luego determinarán si en su tiempo libre realizarán la creación de objetos. No olviden que todo aquello que produzcan en cada sesión de aprendizaje deberá ser guardada en su portafolio. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder a las consultas cuando sea necesario, así como planificando también actividades de aprendizaje complementarias, incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Asimismo, sigan orientando a sus estudiantes para el buen uso del portafolio. Gracias por seguir apoyándonos en esta tarea. Gracias niños y niñas y familia. Nos estaremos encontrando la próxima semana en el siguiente programa. Hasta pronto. Cuídense. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.